Shabbat Shalom, quien les habla nuevamente su servidor Héctor Alejandro va a estar compartiéndoles la reflexión de la parashá de esta semana que lleva como título Vayerá, que traducimos como y se le apareció. Esta parashá la encontramos en el libro de Génesis, Bereshit, y abarca los capítulos del 18 al 22. Esta porción de la Torá contiene muchos temas importantes de los cuales pudiéramos sacar muchísimos mensajes y reflexiones, pero por razones de tiempo solo mencionaremos por encima los temas tratados y nos enfocaremos más en el último capítulo que trata de la Akedah de Isaac. Esperamos ser de bendición para su vida en estos próximos minutos. Acompáñenme a hacer una pequeña oración. Amado Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por habernos permitido vivir hasta esta fecha. Te rogamos que nuestros corazones estén abiertos para aprender de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua te lo pedimos. Amén. Esta parashá comienza en el capítulo 18 de Bereshit con la visita de los tres varones a Abraham. Abraham en ese momento entonces podemos ver rasgos de su vida como lo son la hospitalidad. Recordamos en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 2 que dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Creemos que el autor del libro de los Hebreos en este versículo se está refiriendo a la hospitalidad mostrada por Abraham allá en la Torá, ya que él recibe de manera desinteresada la visita de estos ángeles, sin saber que eran ángeles, por supuesto. También en este capítulo vemos la anunciación del nacimiento de Isaac. Vemos también cómo Abraham hace una intercesión por los impíos, por los sodomitas, los habitantes de Sodoma y Gomorra, los cuales Dios se había determinado destruir. Vemos allí como por varios minutos Abraham intercede por la vida de cada uno de ellos. Continuamos en el capítulo 19 con la hospitalidad de Lot, que le muestra a los mismos ángeles que vienen a destruir la ciudad. Vemos el rescate de Lot y su familia, la destrucción de Sodoma y Gomorra y el origen de los pueblos de Amón y Emor, producto, como todos saben, de un incesto entre Lot y sus hijas. Seguimos en el capítulo 20 con el pasaje de Abimelech y Abraham en Gerar, donde secuestraron a Sara, la esposa de Abraham. Eso está detallado pues en el capítulo 20, algo muy similar con lo que ocurrió con el faraón en la parashá anterior, cuando también quiere desposar a Sara. Continuamos en el capítulo 21. Aparece pues el nacimiento, el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, el nacimiento de Isaac y todas las bendiciones que trajo con ello, a una edad avanzada, tanto de Sara como de nuestro patriarca Abraham, tienen el hijo prometido por Dios desde hacía muchísimos años. Dios le había hecho la promesa a Abraham de este hijo y vemos el cumplimiento de la misma en este capítulo 21 de Bereshit. Seguidamente ocurre algo muy triste para la vida de Abraham, y es el tener que expulsar a su hijo Ismael y a Agar de su casa. Esto, como dice la Torá, le fue muy duro a Abraham. Sin embargo, bueno, Dios se le aparece a Abraham y le dice que debe proceder pues al deseo de su esposa de mantener a su hijo mayor alejado del hijo de la promesa de Isaac. Pero bueno, como dije, no vamos a ahondar en esos temas,
porque nos vamos a concentrar en el capítulo 22, conocido como la aquedá de Isaac o la atadura de Isaac. Y leemos el primer versículo que dice en Bereshit 22:1, que dice: aconteció después de estos eventos que Elohim sometió a prueba a Abraham. Díjole Abraham y él dijo: heme aquí. Ahora bien, según la tradición recopilada pues en la Mishnah, en el tratado de Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 4, dice: a 10 pruebas fue sometido Abraham, superándolas todas, lo que nos demuestra cuán grande había sido el amor de Abraham, nuestro patriarca, para con Dios. Estas pruebas las podemos agrupar de la siguiente manera y también para poderlas localizar en las Biblias, en nuestras Biblias, en la Torá. La primera prueba la vemos allá en Bereshit 12:1, en la parashá Lech Lejá, donde habla de la salida de Ur de Kasdim. La siguiente prueba, una vez llegados a la tierra de Canaán, ocurre una terrible hambruna. Lo vemos allá en Génesis 12, versículo 10. La siguiente prueba es cuando debido a la hambruna bajan a Egipto y el faraón queda prendado de Sara y intenta tomarla por mujer. Eso lo vemos allá en Génesis capítulo 12, verso 15. La siguiente prueba la encontramos en Génesis 14, cuando secuestran a su sobrino Lot, y Abraham tiene que enfrentarse solo con la gente que está bajo su control, o bajo subordinados a él. Se enfrentan en manera completamente desventajosa para él contra 4 ejércitos y Dios pues le concede la victoria, el rescate de su sobrino Abraham. Eso fue otra prueba que Abraham superó. La siguiente prueba es el haber tenido que desposar a Agar por causa de la esterilidad de Sara. Lo vemos allá en Génesis 16, verso 2. La siguiente prueba la encontramos en Génesis 17:10, cuando él se circuncida por mandato de Dios. Recordemos que se practica la circuncisión, Abraham se la practica a una edad bastante avanzada, a los 99 años de edad según la Torá. Y como todos saben, el riesgo pues de morir a esa edad por complicaciones, infecciones, es súper grande. Sin embargo, Abraham superó esa prueba. La siguiente prueba, en un episodio similar al del faraón, lo tenemos cuando Sara es secuestrada por Abimelech, rey de Gerar, allá en el capítulo 20, verso 2, y sucedió una situación similar a la que ocurrió en Egipto. En la octava prueba se refiere al destierro de Agar en Bereshit 21. Igualmente la novena prueba, el destierro de Ismael. Eso resultó muy duro para nuestro patriarca. Por eso es considerada una prueba grande, pues el tener que alejar a su hijo mayor de su hijo Isaac por causa de problemas pues que no vamos a discutir en este momento. Se los dejo para investigar y otro tema en otro mensaje. La décima prueba, como todos deben saber, y la última, fue la aquedá de Isaac, la atadura de Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca lo más importante de su vida, ofrecer la vida de su hijo, que es allí donde nos vamos a detener y vamos a profundizar. Tenemos entonces la última prueba en el capítulo 22. Según Abarbanel, él dice que esta porción que trata de la aquedad es toda la fortaleza de Israel y el mérito de éste ante su Padre en los cielos, y por ello forma parte de nuestras oraciones diarias. Por lo tanto, es necesario ampliar, profundizar e investigar en ella más que en otras
porciones, más que en otras parashiot. Desde los últimos eventos, después de haberse asentado Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días, y cuando la quietud parece definitivamente sobrevenir a la ancianidad de Abraham y de Sara, he aquí un sorpresivo giro en los eventos. Elohim sometió a prueba a Abraham, dice el verso 1 de este capítulo 22. El lector afortunado es informado de que es una prueba, pero el protagonista, Abraham, sabe solamente que es un pedido de Dios. La fe de Abraham sí está sometida a prueba. Abraham ha decidido cómo debe terminar la prueba. Los elementos que lleva consigo así lo demuestran. La misericordia divina decidirá distinto. Sería disminuir la intensidad de este pedido el embarcarse en especulaciones racionales o históricas para justificarlo, pretendiendo develar sus ocultos designios. Abraham, hombre de fe, en este punto culminante de su vida al servicio de Dios, no racionaliza, sino que está por encima de la razón. No se dirige en plegaria a Dios por la vida de su hijo, como antes lo hiciera por los perversos habitantes de Sodoma y Gomorra, como comentamos anteriormente. La oración en favor de los habitantes de estas ciudades había sido una osadía, una valentía espiritual. La oración en favor de su hijo Isaac, pedido por Dios, habría sido un titubeo, tal vez una duda, pero nada de eso ocurre. La respuesta de Abraham al nítido pedido manifiesto de Dios se dio en palabras. No se dio en palabras, ni en un pedido de aclaración a Dios. Después de esta visión nocturna que inferimos, Abraham madruga y vemos solamente acción, ni una palabra. El camino hacia la tierra de Moriah es largo. Según la Torá, lleva 3 días. Los pensamientos de Abraham durante ese pedido no nos han sido revelados. Solamente podemos suponerlos. Isaac era el hijo que con su nacimiento provocó risas y regocijo. Su mismo nombre así lo indica. ¿Ese regocijo ahora se va a tornar en un llanto perpetuo? Su actitud, en cambio, es clara. Avanza hacia el lugar que ni siquiera conoce, pero que está seguro que va a encontrar. El hombre de fe sabe encontrar, sabe responder, evita las preguntas. La promesa anterior, donde Dios asegura que la descendencia de Abraham será a través de Isaac, parece no contradecir el pedido, sino más bien reforzar la intensidad y el dramatismo del mismo. La perplejidad de Abraham ha de ser magna, como lo es su respuesta. No es la primera prueba de Abraham. Todavía escuchamos el eco que dice, Lej lejá, vete de tu país y de tu ciudad natal y de la casa de tu padre. Esa prueba consistía en la fuerza de partir de, mientras que esta, la 10ª, según la tradición, consistía en la fuerza para llegar a, es decir, a la tierra de Moriah. Superada esta prueba, seguramente el ciclo habrá terminado. Cuando Abraham partió de su tierra natal, lo hizo dejando las extensas llanuras de Mesopotamia. Ahora el pedido es ascender y elevarse hacia el monte Moriah. Prueba superada y elevación son sinónimos en el campo de la semántica hebrea, así como en la naturaleza esencial de las cosas. La conexión es clara. La historia de Israel ha entendido este pasaje como prueba y elevación. Prueba que ha inspirado a centenares de miles de judíos para superar ataduras y sacrificios innumerables a lo largo de la historia. La importancia de este pasaje en la liturgia judía es determinante. Él mismo forma parte no solamente de la liturgia diaria, como ya hemos dicho, sino también especialmente en la liturgia de los Yamim Noraim. Por último, después de este evento distinto de todos los otros, emergirá la figura de Isaac, patriarca de Israel, ligado o atado al Dios de Israel y a la tierra de Israel, la cual, como sabrán, él jamás durante su vida abandonó.
Como ya hemos leído, la Torá dice que Elohim sometió a prueba a Abraham. Ahora pues, existen dificultades en el orden filosófico en cuanto a la comprensión del concepto de prueba por parte de Dios. Pues Dios no necesita esto para su propio convencimiento, pues nada es desconocido ante su omnisciencia. El conocimiento que tiene Dios de las cosas no compele al hombre a actuar. El hombre actúa de acuerdo a su libre albedrío. Estas dificultades han recibido respuestas distintas de diferentes intérpretes del Tanakh. Maimónides, por su parte, dice que la prueba persigue un fin: demostrar al mundo que debe obedecer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la finalidad última de la prueba, de acuerdo a la Torá, es enseñar al hombre qué es lo que se espera de él. Abarbanel, por su lado, sugiere que uno de los propósitos de la prueba es también afirmar inequívocamente que existe una creencia firme en la eternidad del alma y su recompensa espiritual. Sin esta creencia, Abraham no pudo haber intentado el sacrificio de su hijo, que dejaría este mundo para siempre. Creyendo en el más allá, sin embargo, él pudo haber reconocido que cualesquiera fueran las implicaciones de su existencia terrena, éstas habrían sido solamente transitorias. Esa es, como dije, la opinión de Abarbanel. Nachmanides, por su parte, sugiere que la finalidad de la prueba es transformar en hechos el potencial latente en la persona sometida a la prueba. Es de notar también que todas las pruebas de las cuales habla la Torá son pedidas a hombres justos y no a los impíos, y siempre para beneficio del hombre justo, ya que Adonai somete a prueba al hombre justo, mientras que al impío y al que ama la injusticia, él repudia. Eso lo encontramos en Salmos 2:5. Ahora bien, continuamos desglosando el siguiente, verso a verso, esta porción. Vemos en el siguiente lo siguiente. Y él dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como holocausto sobre uno de los montes que yo habré de indicarte. Vean que no dice toma a Isaac, sino va apuntando paso a paso, palabra a palabra, a este personaje, a Isaac. Pues dice, toma a tu hijo. Él pudo haber pensado, tengo dos. Después dice, a tu único. ¿Qué cosas? Él tiene dos, pero Dios dice, ese es tu único hijo. Y después completa diciendo, a quien amas. Y luego, a Isaac. Esto es demasiado profundo y maravilloso. Me imagino que 1000 cosas pasaron por la mente de nuestro patriarca. Y Dios conoce nuestros corazones. Y para el corazón de Abraham, ese era su hijo. Ese era el hijo de la promesa, el hijo prometido hacía muchísimos años. El otro fue producto, pues, probablemente de la impaciencia por parte de Sara, por motivos humanos buscamos la bendición de Dios, y bueno, ese hijo es producto por nuestros propios medios querer buscar la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios era este hijo milagroso, este amado hijo Isaac. Rabí Isaac Arama conecta este versículo de una forma magistral para mí, con el verso Deuteronomio 6:4, donde dice: escucha, Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y es así como nuestro Dios, Adonai nuestro Dios, al ser uno, al ser único, nos apegamos a Él y por eso le amamos. De manera análoga, Isaac, al ser el único hijo de Abraham, según palabras del propio Adonai en la Torá, él se apega a Isaac
y por eso dice aquí que lo ama. Y allí se establece pues esta conexión magistral que hace Rabí Isaac Harama con este versículo de la Torá. Y luego de apuntar a Isaac, el versículo continúa diciendo: vete a la tierra de Moriah. Como ya hemos dicho, es un camino de 3 días, a manera de que él pudiera tener el tiempo suficiente para reflexionar en lo que iba a hacer. Imagínense 3 días y 3 noches para pensar. Me imagino que él no habrá dormido pensando en lo que pudiera pasar, pues, en la ansiedad, pues, en la angustia del desenlace de esta historia. Ofrécelo allí como holocausto sobre uno de los montes que yo habré de indicarte. Según la tradición judía, ese monte años más tarde será el lugar donde se construiría el Beit Hamikdash, el templo de Jerusalén, en ese mismo lugar del sacrificio o de la aquedad de Isaac. Algo también interesante es que la no precisión del lugar exacto donde esto ocurrirá nos recuerda el primer pedido hecho a Abraham en Génesis 12:1, donde dice: vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que habré de mostrarte. Este lenguaje puede ser el lenguaje que crea la aureola en derredor del evento y le confiere su carácter de prueba. La analogía lingüística es evidente. En ambos pedidos figuran las palabras lej leja, que traducimos, como todos sabemos, en vete por ti mismo o vete por tu propia voluntad. Y así continuamos. En el verso 3 dice: madrugó Abraham por la mañana, aparejó su asno, tomó consigo a sus 2 mozos y a Isaac, su hijo. Partió la leña para el holocausto, se aprestó y se encaminó hacia el lugar que le había dicho Elohim. Verso 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y divisó el lugar desde la lejanía. Verso 5. Dijo Abraham a sus mozos: permaneced aquí con el asno, mientras yo y el niño iremos hasta allí. Nos posternaremos y volveremos a vosotros. Nótense cómo Abraham se despide de sus mozos para el acto más trascendente de su vida con las palabras más simples que un ser humano puede pronunciar. Entendemos que no hay que tomar literalmente estas palabras: volveremos a vosotros. Los sabios del Talmud entienden que esto no es una afirmación racional de Abraham, sino una profecía que sale de sus labios, que trasciende tal vez su propio razonamiento. En los momentos de elevación, las palabras también surgen con elevación. Continuamos en el verso 6. Dice: tomó Abraham la leña para el holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se encaminaron ambos juntos. Según el comentarista Ashlet Moisés, él dice: Abraham hizo esto para despertar el interés de Isaac en los preparativos, para que tal vez esto pueda despertar algunas preguntas de Isaac a su padre y que éste pudiera decirle la verdad. Se encaminaron juntos. Abraham, que sabía que iba a sacrificar a su hijo, se encamina con la misma decisión y regocijo, tanto como Isaac, que no percibía la cosa. Esto lo dice, lo comenta Rashi. En palabras del Midrash, el padre que iba a atar a su hijo y el hijo que iba a ser atado por su propio padre al altar, ambos se encaminaron juntos en armonía. Y continúa el verso 7. Dijo Isaac a Abraham, su padre, dijo: Padre mío. Y le respondió: heme aquí, hijo mío. Dijo él: he aquí el fuego y la leña. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Según el comentarista Ibn Ezra, él dice: nuestros sabios dicen que Isaac a la sazón era de 37 años. Si esta es la tradición, la aceptamos, aunque por lógica esto no sería correcto, ya que de ser así, la justedad y la fe serían de Isaac más que de Abraham, mientras que en el texto, en este orden de cosas, no hay nada acerca de Isaac.
Lo más próximo a nuestro entender es que Isaac tendría unos 13 años. Su padre lo ató a pesar de su voluntad, y la prueba es que Abraham se lo oculta al decirle: Elohim proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Pues si le hubiera dicho: tú eres el holocausto, es probable que éste hubiera salido corriendo. Y vemos como en el verso 8 dice: y dijo Abraham: Elohim, él proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando juntos el camino. Una vez satisfecha la pregunta de Isaac, ambos están otra vez juntos y continúan su camino. Todo lo que sigue es un profundo silencio, ya que no habrá más palabras entre los dos hombres, solamente acción. El clamor más grande y la oración más pura. ¿No es el mismo silencio? Y continúa el verso 9. Y llegaron al lugar que le había dicho Elohim. Erigió allí Abraham el altar y dispuso la leña. Ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el altar encima de los leños. El verbo akot, que traducimos como atar, es el que ha servido de base para el nombre de este pasaje, Akedat Isaac, o la atadura de Isaac, erróneamente llamado a veces el sacrificio de Isaac, ya que el sacrificio nunca tuvo lugar. Seguimos leyendo en el verso 10. Extendió Abraham su mano y prendió el cuchillo para inmolar a su hijo. Verso 11. Mas el emisario de Adonai le llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y éste dijo: heme aquí. Verso 12. Y dijo: no extiendas tu mano contra el niño y no le hagas nada, pues ahora yo me apiado, ya que temeroso de Elohim eres, pues no me has negado ni a tu hijo, tu único. Notemos algo interesante. Notemos que si bien en todo el relato Dios aparece con el nombre de Elohim, en este llamado aparece con el nombre de Adonai. Leyendo en hebreo, es que esto resalta sobre todo muchísimo. De acuerdo a la tradición rabínica, es el atributo de misericordia divina, el tetragramatón, por supuesto. Se recalca que el llamado desde el cielo, aparentemente innecesario, para indicar que no había habido visión alguna, solamente sonido y voz. Esto es basado en Radak. En el versículo primero de este capítulo, Abraham había sido llamado una vez, mientras que ahora lo es llamado 2 veces, posiblemente para recalcar la premura y el amor de Dios por Abraham. Recordemos que en la tradición judía, cuando en la Torá sale la palabra Elohim, se refiere al atributo de justicia de Dios, y cuando sale el tetragramatón, que cambiamos por Adonai o por Hashem, se refiere al atributo de misericordia. Abraham es conocido en la tradición bíblica como el hombre que amó a Dios. En palabras del profeta Isaías, es linaje de Abraham que me amó. Isaías 41:8. En nuestro relato, Dios mismo lo llama Abraham temeroso de Dios. Entendemos que amor y temor no pueden estar separados. La relación del hombre como ser humano con Dios infinito y sublime no puede estar basada únicamente en el amor. Amor sin temor puede ser osadía. Amor con temor es amor responsable. Continuamos en el verso 13 y dice: alzó Abraham sus ojos y vio, y he aquí un carnero que después se enredaba por sus cuernos en la espesura. Fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto como sustituto de su hijo. Ahora bien, ¿se acuerdan allá en el pasaje de Génesis 21, verso 19, cuando Agar erraba por el desierto a punto de perecer de sed? Dice: Dios develó sus ojos y ella avistó un pozo de agua.
Por su parte, Abraham, profeta y hombre de fe, no necesita que sus ojos sean develados. Él solamente eleva sus ojos, ve y entiende. Continúa el verso 14, dice, llamó Abraham al lugar aquel Adonai Iré, como se llama hoy, en el monte de Adonai Yeraé. Abraham da un nombre a este lugar, pues este sitio donde Dios se aparece mantendrá su consagración por toda la posteridad. Allí será el lugar en donde Dios aceptará las ofrendas y las oraciones de las generaciones futuras. Notemos en hebreo el juego de palabras del verbo raó, que es ver, pasa de la voz activa a la pasiva, yeraé, que es Dios se aparecerá, se dejará ver. Esto es bastante interesante, este juego de palabras, por eso me gusta mucho esta traducción que estoy leyendo, que es una traducción hecha por rabinos judíos argentinos, el rabino Marcos Ederi, que es bastante interesante y bastante explicativa. Continuamos en el verso 15, que dice, llamó el emisario de Adonai a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo, por mí he jurado, dice Adonai, puesto que tú has hecho esta cosa y no me negaste ni aun a tu hijo, a tu único. Pues bendecir habré de bendecirte y acrecentar habré de acrecentar a tu descendencia cual estrellas de los cielos y como la arena de las orillas del mar, y poseerá tu descendencia las ciudades de sus adversarios, y serán bendecidos por tu descendencia todas las naciones de la tierra, puesto que tú has obedecido mi mandato. Continúa el verso 19 diciendo, volvió Abraham hasta sus mozos y se aprestaron y partieron juntos hacia Beersheba, y Abraham se asentó en Beersheba. Este pasaje que acabamos de estudiar de la Akedah es bastante interesante y maravilloso, sobre todo la perspectiva que le da la carta de los Hebreos, donde dice, Abraham, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 19. Y es así, es maravilloso el desenlace de la porción anterior, cuando el que no conoce la historia espera pues que Isaac vaya a ser degollado, sacrificado y ofrecido en un altar, y es rescatado pues a última hora. Por eso para Abraham ya él había hecho morir a su hijo en su corazón, porque él estaba determinado a matarlo. Pero al detenerlo el emisario de Dios, el ángel de Adonai, él no lo hizo, y se tomó este carnero que estaba enredado en los arbustos como sustituto. Esta decisión de Abraham de no negar a su hijo, por eso la carta de los Hebreos dice que en sentido figurado le volvió a recibir, pues es como si él hubiera resucitado entre los muertos. Ese hijo que él mató en su corazón, ahora lo tiene de vuelta a la vida, es como una resurrección en vida. Esto es lo maravilloso que transmite la carta de los Hebreos a este pasaje de este gran héroe de nuestro patriarca Abraham. Y no es en vano que Abraham se ha llamado el padre de la fe o el padre del monoteísmo. Las tres principales religiones monoteístas del planeta, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, dependen de este patriarca, Abraham. Podemos de Abraham, de nuestro patriarca, obtener ciertos rasgos de su vida que aprendemos de la Torá para poderlas aplicar a nuestra propia vida, como ejemplo de un líder a seguir. Y tenemos en primer lugar el rechazo a la idolatría,
Cuando todo el mundo adoraba millones de dioses, muchos dioses, Abraham tomó la decisión y llegó a la conclusión por sus propios medios de que solo podía haber un Dios. Este mismo Dios se le presentó a él y le dio un mandato, el cual Abraham sin titubeo obedeció cuando se le dijo: Shelach leja, sal de tu tierra y de tu sal de tu tierra y de tu parentela. Estar dispuesto a salir de su zona de confort. Obviamente está en su casa, estaba con sus familiares, estaba con sus paisanos, y él toma esta decisión pues de salir a lo desconocido. Eso es un rasgo maravilloso de la vida de Abraham. Su confianza en Dios, como ya le hemos mencionado, al ser obediente. Una paciencia, si se fijan, cuando se le promete un hijo, él espera muchísimos años por el resultado de esa promesa. También cuando se le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo en multitud, pero él está sin hijos. Y me imagino que de alguna manera él pensaría, bueno, pero esto se me prometió hace tantos años, hace más de 15 años, y no lo veo realizarse. Eso fortalece la paciencia. Tomar responsabilidad por la vida de otros. Recordemos que Lot había quedado huérfano y Abraham se hace cargo de su sobrino, y cuando sale de Harán, de Ur, y después de Harán, él toma a su sobrino y se lo lleva consigo. La generosidad, al dejar que el otro escoja primero. ¿Se acuerdan en la parashá anterior cuando los siervos de Lot y los siervos de Abraham se peleaban por los pastos, pues para las ovejas, para el ganado? Abraham muestra su generosidad al mostrarle la tierra, y en vez de Abraham escoger para sí lo mejor de la tierra, él deja pues que su sobrino sea el que escoja. Ese muchacho, al ser joven, pues escogió lo mejor para sí sin importarle su tío. Por eso vemos en Abraham un rasgo de generosidad en eso. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a dejar que otro escoja primero? Si por ejemplo queda un pedazo de torta, o queda una porción de comida, que estamos dispuestos pues a dejar, si la otra persona que está con nosotros sea el que escoja primero la mejor porción. Eso es algo maravilloso, un rasgo especial en la vida de nuestro patriarca. Hospitalidad. ¡Wow! Qué importante es la hospitalidad, qué importante era para la vida de Abraham y para nuestros patriarcas. Si vemos también Lot mostró esa hospitalidad, probablemente aprendida de tantos años de estar con su tío Abraham. Como dice la carta de Hebreos, no se olviden de la hospitalidad, ya que sin saberlo muchos hospedaron hasta ángeles, y este fue el caso de Abraham. Es importante pues en cada uno de los creyentes la hospitalidad, el ser amable con el extranjero, el ser misericordioso con aquel que no tiene nada. Intercesión por otros. Eso es otro rasgo tremendo de la vida de Abraham. Cuando intercede por Sodoma y Gomorra, por gente impía, él se enfrasca en una osada conversación con Adonai, en una especie de regateo por salvar cuantas mayor número de vidas posibles de esas ciudades perversas. Eso es algo maravilloso en la vida de Abraham. Y bueno, también el ser pacifista. Fíjense que al pelear, al discutir, los siervos de Lot o los siervos de Abimelech, él busca siempre la mediación, él busca siempre llegar a un acuerdo mutuo. Estas son cosas que debemos nosotros tomar para nuestra vida, y así como Abraham fue bendición para muchos, también cada uno de nosotros desde su cuartel pues de operaciones, poner su granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor. Shabbat Shalom. Este ha sido mi reflexión de esta semana, de esta para allá. Espero que cada uno pueda tener
estas palabras les puedan servir de bendición para sus vidas y para el crecimiento de sus familias. Un abrazo y que tengan una buena semana.